Muy buen día, queridos amigos internautas. El día de hoy pues estamos muy contentos porque vino a tomar café un buen amigo y además una persona muy especial en nuestro estado, que es José Luis Salgado, el juglar. Bienvenido. Buenas tardes, Rafa, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues esto es muy interesante la charla que podríamos tener, porque tú eres un referente cultural ya de Cancún y del estado de Quintana Roo. Pues tu nombre suena incluso fuera de los límites del estado, porque has desarrollado un trabajo actoral. Yo te considero como un gran actor dentro de un medio que no se presta mucho a lo popular, a dar el arte a la gente del pueblo. Pero no solamente es a la gente del pueblo, es a toda la población, a todos los jóvenes, los niños. Creo que eres una cosa muy especial. Tú escogiste esto de la juglaría y yo recuerdo que comenzaste pues en el crucero y después pues has ido yendo al teatro, a las cuestiones de representaciones, pues no sé cómo decirlo. ¿Cómo definirías tú tu trabajo? Mi trabajo definitivamente ese es un juglar, pero fíjate que efectivamente cuando empiezo yo en el crucero, yo no pensé en la dimensión que iba a tomar el personaje, porque son dos, José Luis Salgado uno y el otro es el juglar. Yo no pensé que fuera a tomar esa dimensión, yo solamente estaba ahí. Yo recuerdo que mandé a hacer un pedazo, un fragmento del Códice de Madrid y lo puse en tela y lo ponía en una especie como de teloncito y ahí lo dejaba. Entonces recuerdo que llegaba la gente de Chiapas, de Guatemala, de Tabasco, de aquí mismo, los mayayucatecos con ese idioma, y era un mercado que había guacamayas, víboras, papagayos, quetzales, de todo ahí había. Ahí era el centro donde bajaban los traileros y la misma gente de la zona hotelera a buscar carpinteros, herreros, fierreros, choferes, albañiles, ayudantes de albañiles. Y ahí estaba yo leyéndoles el Popol Vuh, el Chilam Balam, y fue algo que yo no pensé que fuera. Y cuando de pronto me veo metido y decir qué es lo que estoy haciendo, digo, es que no es solamente la lectura o la recitación, sino es la narración oral escrita, el cuentacuentos, la juglaría del monólogo, el unipersonal, la guitarra, la poesía. Exacto. Y digo, bueno, esto ya como que necesito estarle metiendo más alimentación tanto al cuerpo como estar en las lecturas, y es algo que realmente me agrada porque sí logra uno captar la atención de la gente y va uno aprendiendo algunas maneras de acercamiento con esta gente que es para la que fue creada el juglar, la gente del pueblo. No solamente esa, ¿no? Porque los temas que yo elijo son universales. El rescate cultural que entra ahí, el dar a conocer esos textos que están por ahí del padre Garibay, de León Portilla, esas investigaciones que hacen y que nos muestran quién somos y de dónde venimos. Si no tenemos este referente es difícil dar un paso hacia adelante, y que es donde yo me empiezo a meter, a ir investigando y a retomar estos personajes como Netzahualcóyotl, Tecayehuatzin, Sor Juana Inés de la Cruz, todas estas gentes tan grandiosas que tenemos en este maravilloso país. Definitivamente es un trabajo de juglar. Bueno, pues juegas tú con muchas cosas, pero lo más interesante que yo veo en tu trabajo es que tú tienes un gran contenido. Juegas en la calle como cualquier juglar, pero incluso algunas cosas son medio de clown, algunas son como de trovador, pero hay un alto contenido, porque generalmente el artista de la calle pues es un poquito más ligero, más trivial. ¿Por qué esa intención de dar un mayor contenido, sobre todo el histórico que
manejas mucho. Tiene que ver con el crucero, Rafa. Porque en el crucero yo empiezo a ver que bajaba gente ahí, o sea, es un parque público, era en ese tiempo grande, grandioso, maravilloso. Y la gente que llegaba precisamente eran trivialidades, entonces yo me propuse dar algo que tuviera un contenido. Dentro de la estética tenemos la forma y el contenido. En un principio no me apegué tanto a la forma, sino al contenido, al texto. Pero después tuve que irle buscando la manera de darle una forma, buscar una estética, una técnica que no fuera tan complicada y que pudiera capturar la atención de la gente, porque la gente no tiene ningún compromiso en la calle. No es la gente que va al teatro y se puede quedar ahí porque pagó un boleto o por disfrutar algo, sino la gente con la mano en la cintura se da media vuelta y se va. Y eso es lo que va enriqueciendo, creo que el trabajo de calle, ¿no? Sí, porque captas la atención de la gente. Yo me recuerdo que cuando conocí la primera vez que te vi en un escenario en la calle, pues decías poemas de Guillén, relatabas cosas de los náhuatl y alguna poesía en náhuatl, y todo eso era muy enriquecedor. Luego sacabas tu guitarrista y te aventabas una cancioncita rancherita o una de protesta. Entonces hay una gran variedad en todo lo que tú haces, que parece como que estás jugando, que parece como que fuera muy fácil, pero no lo es. Y te encuentras con el público que lo subyugas con tu actuación. Creo que ese es el gran mérito, pero también le estás dando una serie de mensajes que a veces son muy complicados, ¿no? Fíjate que sí, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé con los textos de Netzahualcóyotl. Es que es un juego de la historia donde la gente se va atrapando, porque llega uno y le pregunta, ¿qué tenemos en la moneda de 10 pesos? La moneda de 10 pesos, la moneda de 5, el billete de 20 pesos, el de 50, el de 100, el de 200. Hay una historia en cada billete y no lo sabemos. Damos o recibimos un billete de 100 pesos y no sabemos quién está en la portada, y es un personaje grande, un ingeniero que hizo la división del agua dulce y el agua salada, y que todavía se ven vestigios en el bosque de Chapultepec. Cuando los mexicas estaban ahí, y él hace esa albarrada para dividir el agua y para evitar inundaciones, pero no solo eso. Él es un sabio, es un gobernante, y él es un egresado del Cuicacali, donde aprenden a la filosofía náhuatl y aprenden a la poesía, a cómo estructurar esto y darlo a conocer en la calle. Entonces yo creo que a la gente lo que le llama la atención es verse reflejado en estos personajes tan grandes, en el caso de Netzahualcóyotl, y saber que venimos de esa gran veta, de esa gran raíz, ¿no? O un corrido, ¿no? Agarrar un corrido de Francisco Villa, la expedición punitiva, por ejemplo, y ver esa odisea que tiene que pasar Francisco Villa y cómo burla al ejército más poderoso del mundo y nunca lo encuentran, y cómo de una manera muy inteligente él se mete a Columbus, pero no así como en manera de aventura, sino en un plan deliberado para provocar un conflicto entre Carranza y los Estados Unidos, para ver cómo resuelve Carranza y él mientras se fortalece. Es decir, y a la gente le gusta eso, le gusta verse en estos personajes que han dado su vida por este país, o en estos grandes poetas como es Netzahualcóyotl. Y aquí tenemos una veta grandiosa de poetas, y hay una serie de poetas, dramaturgos, músicos, una serie de artistas grandiosos. Entonces a la gente le gusta, sobre todo en la isla de Jaina. No sé si has visto las figuritas en esas poses como de malabarismo, de saltimbanquis, esas poses teatrales que tienen. Estamos en un país lleno de cultura, en un mosaico cultural enorme, y como que recordarlo y decir, esto soy, esto somos. Creo que por ahí va la jugada, ¿no? Y a veces sí requiere una disciplina grande, pero ver que la gente le llega un mensaje que tiene algo de firmeza, creo que es una satisfacción. Claro que sí. Tú has encontrado una crítica también social, una crítica
que lo social siempre trasciende a la política, y lo has estado expresando en tus presentaciones, y tienes muchas inquietudes, incluso pues has tenido esto del espacio del juglar, que no nada más es la cuestión teatral, sino también discusiones de tipo filosófico, expresiones como la de el día 26, que tuvieron ahí un evento cultural, o sea, de artistas, de poesía, de canto, de música y de discurso político en este espacio que tú has creado. ¿Cómo fue que ganaste en la calle? ¿Cómo fue que ganaste ese lugar? Allí en el otro parque, en el Pacul, yo empecé con lectura de poesía. Es que hay una inquietud, creo que de muchas personas aquí en esta ciudad y en Quintana Roo y en toda la República, por esta juventud que le hace falta esa veta de donde canalizar esa energía que tiene y que no sabe que tiene muchos talentos. La juventud no sabe el talento que tiene porque no lo ha descubierto y porque no le han mostrado cómo descubrirlo. Entonces, en el espacio del juglar yo conocí bailarines, poetas, gente que escribía ensayo y que llegaba ahí a veces con cierto temor y que se le quitaba y empezaba a expresarlo. Muchos están ahí, muchos se dieron cuenta que no era lo suyo y abandonaron eso para buscar nuevas metas, pero que ha servido para que estos muchachos y mucha gente pueda expresar o darle vida a su poesía, a su música, a la literatura, últimamente la fotografía. Y el hecho de aterrizar la filosofía en la calle es algo también muy interesante, porque a veces la opinión pública no la forman, la verdad no es algo natural, la verdad nos la vienen formando a través de los medios de comunicación y nos dicen la verdad es esta y nos la ponen y una y otra vez y 1000 veces nos la repiten hasta que damos por verdad una mentira, pero no es porque salga de nosotros, sino porque lo escuchamos en la radio, en el periódico, en esas cosas, y no que nos enseñe a pensar o que sea parte de un razonamiento propio. Entonces creo que también hay mucha gente en muchos lugares, en las escuelas mismas, que tratan de apoyar a la juventud dándole elementos de razonamiento. Ahora que hablas de escuelas, aquí hay un déficit que se ha manifestado muchas veces, de que no tenemos en nuestras universidades de este estado carreras de tipo humanista. No hay las carreras de letras, no hay la carrera de historia, geografía pues mucho menos todavía. Creo que la única humanística es la de derecho, y eso porque es una necesidad ingente, siempre estamos en litigios en el estado. Pero tú has hecho una labor educativa. Se decía que Ríos fue mejor educador que muchos secretarios de Estado, porque lo ponía al alcance del pueblo todos esos libros de historia y de cosas de difusión cultural. Y tú estás haciendo una labor que yo siento que mucho tiene ese contenido. ¿Qué sería lo ideal para librar esa carencia educativa en este estado? A veces las cosas se van dando. Yo recuerdo que esto pasó en el DF cuando hubo muchos rechazados y se formaron las preparatorias populares. Aquí hay algunos esfuerzos, somos una ciudad nueva con gente muy nueva que no logramos todavía mezclarnos y cuajar y encontrar esto somos y a este rumbo vamos, pero que poco a poco se va dando esta situación. Con los jóvenes creo que hay esfuerzos aislados por parte de algunos promotores culturales, algunos grupos de poesía, algunos gente que escribe y hace teatro, que hacen talleres. Exacto, y que por ese lado se va. Ahora, sí es cierto, les dan una probadita de ética, historia del arte, un tanto estética, son probaditas de filosofía o de las ramas de la filosofía lógica, que también no es ni la aristotélica ni la lógica matemática que tanta falta hace, ¿no?
No sé, aquí creo que los mismos ciudadanos nos vamos dando cuenta cómo podemos a través de este esfuerzo, pero solamente la cultura creo que es un arma o un instrumento que puede abrirnos hacia una nueva visión de futuro, ¿no? Tú lo desarrollas por medio del arte y has intentado hacer talleres para preparar a gente a que haga cuestiones de trova o cosas así. Sí, fíjate que las Catrinas, en noviembre siempre selecciono una Catrina, después hace 2 años fueron 4 elementos los que se subieron al escenario, y esta vez hicimos otro con 3, y hice otro taller que sacamos el corrido de la muerte del general Emiliano Zapata. Después en otro taller montamos poesías corales, es decir, la lectura de poesía tiene un sentido y tiene sus trucos. No nada más es, a veces los ves que lo bajan y están del celular y no se dan cuenta que eso es una falta de atención y de respeto hacia la persona y hacia las personas que los están escuchando. La lectura de poesía tiene varios secretos, tiene varias o tiene una técnica que se debe de conocer. De esos he dado como 3 o 4 talleres, y también de lectura de poesía coral también. Hasta ahí he llegado porque no me ha permitido más el prolongarme con los talleres, ¿no? Que lo fantástico sería empezar con la lectura de poesía, pasando a la lectura coral, después a la declamación, al monólogo, al unipersonal, y después, no sé, está el cuentacuentos, o está la narración oral escénica, que sería otra situación que ayudaría bastante al desarrollo de la persona, al desarrollo de la sociedad, de la misma familia, ¿no? Porque ya hay otros elementos nuevos que platicar en la mesa a la hora de comer. Ya no es comentar la ola de violencia o de deudas o de problemas que tenemos y que estamos sumidos en ellos, sino ya podemos pensar en algo creativo y darnos cuenta de que tenemos ese poder de crear, y que todo el mundo tiene ese poder de crear, todo el mundo tiene talentos, y que a veces pasan desapercibidos y nos vamos a la tumba sin saber que podemos desarrollar esos talentos, ¿no? ¿Tú dónde aprendiste todo esto? ¿O cómo lo has ido aprendiendo? ¿Has tenido alguna preparación de alguna manera? Cuando era yo preparatoriano, yo fui a la preparatoria 6, allá en Coyoacán, en México. Ahí conocí un grupo de teatro y me dieron a mí precisamente talleres de poesía coral. Ese fue el inicio, pero ya en la calle cambia todo y lo va uno adecuando. Yo creo que los principios nos dan, las mismas matemáticas o los principios de una carrera de ingeniería nos enseñan, y uno va desarrollando el resto. Sí, efectivamente, y de ahí tuve yo que ir buscando eso. He tomado talleres también aquí, he trabajado con gente de teatro aquí en la ciudad, he aprendido de ellos, he aprendido viendo en esos cursos, he tomado otros en Aguascalientes, tomé otro de dramaturgia, es decir, tiene uno que estar en constante preparación, como cualquier cosa, como cualquier profesión, porque ser juglar es un oficio como ser carpintero o herrero. Si no me aprendo las últimas formas de soldadura, no voy a avanzar, tengo que estar constantemente. Sí, precisamente estoy metido en meter eso que te decía yo de la expedición punitiva, pero metido un tanto con el clown, y estoy trabajando ese mezcla. Sí, fusión le llaman ahora. Ajá. A las técnicas variadas. Porque me parece muy importante a mí presentar ese quién somos a través de la historia, estos personajes de epopeya como son Morelos, que es un personaje grandísimo, Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Zapata, Villa, el general Felipe Ángeles, que era un personaje. Yo en la toma de Torreón estaba viendo cómo están sentados los militares y le hablan a uno, a Solórzano, que es el que está a cargo de Torreón, de ahí en 1914, el 19 de marzo están en su cumpleaños, todo bien, llega un guardia y le dice que le hablan y dice, otra vez, ya no regresa. Después oyen los pasos, piensan que él es, y no, es el guardia. Nuevamente le dicen, les habla el general Solórzano porque
ahí tenemos, acaban de llegar 19 trenes de la División del Norte, entonces se van con él, y ya después, el 2 de abril, porque se prolonga desde el 19 de marzo hasta el 2 de abril, el día 2 de abril están en un casino, que es donde tienen almacenadas las municiones y todo. Suena el teléfono y les dicen que es el general Felipe Ángeles, y él les dice: ríndanse porque la inminente derrota de ustedes no hay que evitar el derramamiento de sangre. No le creen, le cuelgan. A los 3 minutos suena el teléfono y les mando mi carta de presentación, y entra un bombazo de disparo de artillería del general Felipe Ángeles, que era en su especialidad un intelectual, aparte de intelectual, el mejor artillero. Entonces estas situaciones que no sabemos, ¿no? Él peleaba por el pueblo, ¿no? Entonces esa es la situación, Rafa. Pues es subyugante el método que tú utilizas, esa forma de entretener a la gente, de divertirla y además de darles un mensaje bastante profundo. ¿Cuál es el próximo, la meta que tú quisieras alcanzar? O sea, que si dijeran, bueno, pues ya aquí se acaba la carrera del juglar, ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer en esto? ¿Con qué rematarías una carrera que ha sido de muchos éxitos, además, porque tú has obtenido ya muchos premios y reconocimientos a tu labor, tanto en el teatro como en la cuestión poética? Fíjate que el objetivo principal del juglar es mostrar precisamente a través, tomando como eje la poesía, mostrar ese quién somos, ¿no? Esa riqueza que nos da la identidad, ese mosaico cultural lleno de música, de danza, de tradición oral, de cuentos, de narraciones, de escultura, de murales, que tenemos esa escuela de Teotihuacán, de Bonampak, ¿no? De la forma de construir esa escuela de ingenieros que aquí mismo se gestó mucho antes de que llegaran los europeos a invadirnos, ¿no? Que nos demos cuenta de quién somos y que tenemos un potencial y que no necesitamos imitarle a nadie, que miremos hacia adentro de nosotros mismos y nos demos cuenta de ese quién somos, ¿no? Que ya desde antes de que llegaran los europeos ya éramos una gran civilización. Por supuesto. Aquí estuvo Claudio Obregón y nos dijo desde Canadá hasta la Patagonia, los inuit y los mayas y los incas, todos somos una civilización cósmica. Y bueno, vinieron en parte a destruirla, en parte a someterla, y creo que no la lograron destruir, sí lograron someterla, pero sí hay una concepción muy, muy profunda en el mestizo americano. Y tú has estado haciendo una labor en pro de ello, pero también veo que luego presentas textos de los europeos, ¿no? De los poetas, sobre todo los de lucha. Tú has hecho algunos juegos utilizas todas las técnicas, la mímica, los de guante, los títeres y todo, y pues tienes cuestiones de poesía muy, muy, muy atractivas, muy divertidas sobre todo, ¿no? ¿A qué aspirar como poeta, como actor? A buscar qué, cuál sería lo que al mezclar todas estas cosas en un intento de recuperar nuestra civilización perdida. Bueno, no está perdida, está latente. Y hace rato hablabas, sí es cierto, nos sometieron pero no nos derrotaron, y uno de ellos es el culto a la muerte, ¿no? El día 2 de noviembre, como vemos que las garras de Coatlicue se aferran a la tierra, ¿no? Coatlicue es nuestra madre y no la suelta, y a pesar del Halloween y los embates de mercadotecnia que habitan, se fortalece esa raíz, porque eso es lo que somos y eso es lo que nos enseñan desde niños. Es decir, son 500 años y no pueden vencernos. Nos vencieron con las armas, pero culturalmente nosotros los vencimos.
Y ellos comen chile y comen aguacate y comen pavo real y se llevan la flor de Nochebuena y el jitomate y el tabaco, que es de aquí, ¿no? Y se lo llevan y nos dejan sin nada luego. Es el saqueo, por supuesto, somos un país colonizado, pero somos una gran cultura. Entonces retomar eso, por supuesto que sí, en la otra parte que mencionabas, ¿no? Tenemos a Darío Fo, tenemos a Brecht, tenemos a muchos grandes en Europa. En Europa el que se vuelve contestatario de lo que es la religión que se imponía eran los juglares. Los juglares en los carretones, no, ya después entra la comedia del arte, pero eran los juglares los que realmente estaban en los atrios, en los patios, en las plazas, narrando las historias que iban en contra de las historias que contaban los poderosos que vivían en los feudos, los señores feudales, los amos de la tierra. Era un impulso subversivo y tú no careces de ese impulso, o sea, siempre estás en una posición social y política. Y ahorita estamos en época de una política revuelta y tremenda, vamos a una elección de lo más complicado. ¿Habría una participación política del artista? El artista está inmiscuido en la política, lo quiera ver o no. Si no toma parte de la política, está en contra de un sector. Y si toma parte de la política, está a favor o en contra de un sector, pero no es apolítico. La neutralidad no existe. Por un lado, por el otro lado está enteramente ligado el arte con la estética, esta rama de la filosofía que solamente busca y la pregunta siempre va hacia el encuentro de esa verdad. ¿Y cuál es la verdad? Y si vemos la verdad del país y la verdad del mundo, es que, vamos, Rafa, ya se me acabó mi café, me echo otro, ¿no? Ya se acabó la vela, prendo otra, ya se acabó el agua del planeta, tráete otro río. ¿De dónde? Ya no podemos traer un mar de otro lado, no podemos traer bosques de otro lado, no podemos traer agua de otro lado, no podemos traer un clima de otro lado. Es finito, los recursos del planeta no son como el café, simplemente ya muere. Pero el artista, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es el papel del artista en esa cuestión política? El papel del artista siempre se ha jugado, y en el caso de toma partido, y muchas veces inconscientemente toma partido hacia la gente que está acabando el planeta. El papel del artista es, creo que esta época clásica que nos viene de Platón y de Aristóteles, de la forma del arte de entretener y divertir, pues como que se está acabando. Ya se agotó Televisa, ya las novelas ya no dan, ya la violencia en las películas como forma de llamar atención ya no dan, esos superhéroes que nos desvían la atención ya no dan. Pero hay una industria muy grande que está generando todavía eso. Sí, sí, pero cada vez es más grande, sí, por supuesto. Sí. Yo creo, sí tienes razón, creo que la labor del artista es mostrar lo que está viendo, lo que está viviendo, lo que está latiendo dentro de su ser, que es esta realidad, ¿no? Que a veces no nos gusta, pero lo vemos en Molière, y muchas veces lo vemos en Shakespeare, ¿no? Esas cosas que pasaban en lo que viene siendo la monarquía, la monarquía del rey, y vemos esa problemática muchas veces denunciada por él, y lo otro lo vemos acá con Molière, que son de los grandes, pero también lo vemos en la comedia del arte del Sani, que es el cocinero, y que a pesar de estar en la cocina y en la abundancia de la comida de los grandes personajes, él está muriendo de hambre. Lo mismo que pasa con el campesino y con el trabajador industrial. Hay una gran riqueza producida por las manos del trabajador y el trabajador en sí no la tiene, y además no es dueño del producto de su trabajo, y eso le da una gran frustración. No es dueño de nada, trabaja y no es como el campesino, que todavía en algunos lugares puede ver el producto
y ver crecer el maíz, las calabazas, el comérselo. Pero es la gran satisfacción. Pero aquí la industria no te puedes comer una taza que produjiste. Exactamente, y además, porque solo hiciste una parte, no toda. Entonces eso es frustrante, entonces se vuelve un tanto enajenante. Ahora, el artista denuncia, el artista recrea una realidad terrible, obsesiva, pero ¿qué puede hacer? O sea, ¿cuál es la meta del artista? ¿Nada más la denuncia? No hay de todo, creo que no se puede sacar específicamente y meterse a la denuncia, sería un panfleto, ¿no? Pero más sin embargo, hay maneras de expresar, allá donde tendríamos que ver a Picasso con el Guernica, ¿no? Esa manera de ver, esa... provocar emoción. Exacto, terrible. el provocar esa emoción, esas sensaciones, esas transmitir ideas, ¿no? Pues desafortunadamente se nos agota el tiempo y podemos estar platicando muchísimo contigo porque pues has hecho una labor aquí en Cancún verdaderamente extraordinaria y tienes un público que te sigue asiduo y cada vez que presentas algo nuevo, alguna novedad, pues no sé, ya no hay ahora tantos espacios disponibles, porque antes pues podía uno acceder a la Casa de la Cultura y el teatro parece que se cerró al artista popular. Los teatros que se van a construir, dicen, pues también van a estar muy dedicados a los profesionales. Y bueno, aquí hay tanto profesionales como gente que se ha hecho en la batalla cultural, en la batalla del arte, y no hay escuelas. A pesar de todo, pues seguimos tanto músicos como actores, como bailarines, pues aprenden en las academias y en lo poquito que hay aquí, y sin embargo hay una gran cantidad de artistas en todos los rubros. No tenemos escuela de filosofía y letras, pero tenemos grandes poetas, grandes poetistas. No tenemos academia de danza, pero tenemos bailarines que están becados, que han salido de las escuelitas de aquí y están becados en Francia. Me decía Ricardo Corona que un chico que él preparó tocando el piano, pues también tuvo una beca. Y bueno, pues hay un gran talento. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que tienen vocación del arte? ¿Qué les aconsejarías tú, que eres una gente que en muchos sentidos es autodidacta y en muchos sentidos pues, te ha costado el doble de estudiar todo lo que sabes y expresas? Yo creo que la disciplina es una llave muy fuerte para cualquier cosa que uno emprenda. La otra creo que es la claridad de pensamiento. Si yo quiero hacer esto, es obvio que es muy difícil vivir del arte, pero si me disciplino, no se puede ir a todas, no puedo ir a bailar, a divertirme, estar con mis amigos y querer escribir poesía, no se puede. Tengo que valorar qué es lo que yo quiero y estar firme en eso. Y yo sí quisiera decirles a los jóvenes, están llenos de talentos, tienen talento por todos lados, pero a veces no nos dejan ver, no podemos ver dentro de nosotros. Podemos pintar, hacer poesía, declamar, podemos actuar, podemos esculpir, tal vez podamos hacer máscaras o podamos hacer cualquier cosa, pero hay que buscar ese talento, no puede uno dejar de buscar ese quién soy yo, no el que me fabrican, porque solamente soy un número para este sistema, sino soy un individuo con capacidades especiales, no soy igual a nadie. Soy distinto, soy de otra tinta, como las huellas digitales, no soy mayor ni menor que nadie, soy diferente y tengo que buscar esa diferencia. Soy maíz, soy calabaza, soy un mango, soy una ciruela, soy una hierbita o soy un pastito, lo que sea, pero una vez que me identifico, la responsabilidad que tengo conmigo es desarrollarla a lo máximo. El maíz tiene que crecer y dar un gilote bonito y una mazorcota que se vea, pero a veces nos deformamos tratando de imitar y quiero ser mango o quiero ser una rosa, no se puede. Hay que buscar dentro de nosotros, por supuesto que lo van a lograr. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Este es un foro abierto para cuando tú quieras invitarnos a cualquier cosa que tú vayas a hacer o quieras mandar un mensaje a la sociedad, inclusive sobre el contenido de tu trabajo, pues eres bien recibido.
conocido. Aquí lo único que está prohibido tomando café es la censura. Amigos, muchas gracias. Pues muchas gracias. Para mí fue muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias y que tengan un excelente día.